compañía para todos. En Radio El Sembrador presentamos Opiniones de Actualidad. Bien, vamos a conversar con un... ¿Cómo catalogarlo? ¿No es cierto? Ya un ícono de la política local, mucho tiempo en la Cámara y, bueno, ha estado en muchas y estábamos conversando aquí fuera de micrófono hace algunos minutos, en bastantes actividades y ha sido parte de la historia política del país. Y es hoy día tenerlo aquí en el estudio. Qué bueno que nos acompañe el diputado Carlos Abel Jarpa, a quien le damos una más cordial bienvenida a los estudios. Diputado, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. No, muchas gracias, Juan Luis. Yo la verdad es que me siento un ciudadano privilegiado en la ciudad de Chillán y en la provincia de Ñuble. Uh-huh. Fíjate, mi padre llegó acá el año 45, yo no alcanzaba a tener un año de edad, mi abuelo es de Quillón, y fue regidor del año 50, alcalde del año 60, diputado del 68, entonces ya vivía dentro del mundo político y social, porque mi madre pertenecía a diferentes instancias. Estudié en el colegio seminarios entonces, por eso estos jardines son para mí son conocidos desde mi niñez. Quiero explicar un poco que nuestros estudios, porque mucha gente, todo el mundo dice, ¿cómo? Que los estudios de la radio, la parte donde están los estudios de transmisión y locución, aquí dan hacia un patio que ahora lo tiene la Universidad Católica. Claro. Pero en su momento fue el colegio Padre Alberto Hurtado, como lo conocemos. El colegio seminario. Que después fue Padre Alberto Hurtado. Llegué el año 71, ya regresé como médico oftalmólogo. Trabajé más de 20 años. Fui dirigente gremial, dirigente político, me tocó ser el gobernador de la transición. Y bueno, y ahora estos años de parlamentario con los cambios que ha experimentado nuestra sociedad en los últimos años. Uh-huh. ¿Ha cambiado mucho Chile? Mucho. ¿Para bien o para mal, diputado? Bueno, como todos los cambios, con cosas buenas y con cosas negativas. Yo creo que, y con cosas paradojales. Hoy día estamos en un mundo más transparente, donde todo se conoce, todo se investiga, y cuando nosotros aprobamos estas leyes en la Cámara, nosotros vamos a decir, gracias a la transparencia, porque somos transparentes, la gente va a tener más confianza. Y el resultado es lo inverso. Eso es un tema, ¿no? Hoy día hay una mayor información, una mayor desconfianza. Y creo que porque lamentablemente no hay tiempo para profundizar las cosas. Por eso que me gusta mucho la radio. Perfecto. Yo por eso agradezco estar hoy día en la radio, porque la radio permite uno estar más notas. Porque, por ejemplo, si vamos al tema del tema del aula democrática. Aula democrática. que se votó la aula segura, o que se llama la jaula segura. Entonces, cuando el gobierno presenta este proyecto de ley, quienes teníamos ciertas cosas que nos parecían que había que mejorar, nos decíamos que estábamos amparando niños terroristas. Bueno, se llegó a un acuerdo de aula segura, se pasó a aula democrática. Ya la instancia, quiero señalar que antes las instituciones tenían la posibilidad de expulsar a sus alumnos, el tema era que tenían que quedar en el lugar y el tiempo era más largo. El proyecto le daba... Cuando decía que el tiempo era más largo, era que el proceso era más largo. Exactamente. Pasaba por hartos pasos antes de la expulsión. Claro, pero en todo caso eran 15 días, pero 15 días. Teniendo un alumno que había agredido a un profesor con una bomba Molotov y estando en el establecimiento, claro que era complejo. Uh-huh. Y la instancia se lo dejaba nada más que al director. Ese proyecto se mejoró y yo creo que va a ser aprobado sin mayor problema en la Cámara de Diputados. ¿Cómo debiera ser entonces, según su punto de vista, su pálpito? Bueno, en primer lugar, la persona queda queda suspendido. Ya no queda en el establecimiento. El proceso es más breve, se espera que se haga, tengo entendido, dentro de 5 días. Y el otro que es muy importante, la decisión ya no es del director o rector, es del Consejo.
Entonces el proyecto se ha mejorado. O sea, del consejo de los mismos profesores. Claro. O sea, esto pasa, como bien dice, a un ente colectivo. Ya no ya. es una decisión personal. Ujú. ¿No? Entonces, pero, ¿qué es lo que decían? Lo que nosotros teníamos aprensiones sobre el proyecto. ¡Ah! Están amparando terroristas. Y lo que es más grave, Juan Luis, que aquí estamos nosotros, que hay que hacerlo, y que me parece muy importante, o sea, tomar sanciones administrativas. Estamos, como nosotros hablamos en medicina, estamos haciendo un proceso curativo, no preventivo. Ujú. Entonces, eso es para mí la mayor preocupación. Mi mayor preocupación es cómo mejoramos el ambiente laboral dentro de los establecimientos. Porque para que un niño, un adolescente, tire una bomba Molotov, es un problema, ya es un delito. Y me parece muy bien que lo último que ocurrió en Santiago, en el Instituto, en el INBA, pasa a la justicia. Y eso, yo no quiero poner a los niños en la cárcel, por favor. Porque nosotros aprobamos una ley de responsabilidad penal, Ujú. donde los niños son juzgados, pero con un sistema penal importante, y donde lo más importante, y aquí quiero llegar, Juan Luis, y aquí hablo como médico, es la salud mental hoy día de los chilenos y especialmente nuestros adolescentes. Voy a... La Sí. alta tasa de suicidio es preocupante en los niños. Ujú. Es un tema. Pero también... Entonces, por eso te quiero acelerar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No nos damos tiempo para reflexionar, para razonar, para ver cuáles son las causas y qué podemos hacer para evitar las causas que nos llevan a este problema. A ver, diputado, me queda claro. Usted, si el proyecto lo presenta y se aprueba tal como usted le va a dar el voto afirmativo, ¿no es cierto? Así es. Lo va a aprobar. Así es, porque se mejoró. Exacto. Y me da la sensación también que suena bien el hecho de que no sea una sola persona quien tome la decisión, porque si hay una decisión colectiva, Por supuesto. ya por lo menos el director no asume toda la responsabilidad, que de repente también era un tema, porque algunos decían, va a pagar el pato al director, le va a costar ponerse a lo mejor Claro. el cinturón. Ahora que los profesores también seamos una realista, diputado. Los profesores se dice que han perdido mucho. Antiguamente era otro sistema. ¿Usted se acuerda de lo que decía el profesor? Bueno, era ley, pues Bueno, ahora no. Pues que por eso te digo, a mí, ¿qué fue lo que dije? Y espero, y lo quiero resaltar, y que bueno, me preocupa el ambiente laboral que hay en los establecimientos educacionales en general. Porque, a ver, yo te hago, perdóname, yo soy periodista. Yo no he sabido aquí que en Ñuble o en la ciudad de Chillán hayan habido estudiantes que hayan tirado bombas Molotov. Nuestras protestas son distintas, para ver. Bueno, entonces, pero cuando tú planteas este problema, lo plantea el presidente de la República, lo plantea el problema a través de Televisión Nacional, aparece como un problema nacional. Ujú. Bueno, afortunadamente aquí todavía somos distintos para protestar. Por eso, Claro. y eso es lo que quiero señalar. O sea, yo cuando recién presentó el proyecto, yo dije, cuidado, yo hoy día necesito legislar con la celeridad suficiente, pero además con la responsabilidad, porque muchas veces hemos cometido errores, como por ejemplo fue la aprobación del voto voluntario. Este fue un error, ¿no? Fue un error. ¿No? Pero ¿qué ocurrió? La gente veíamos que el voto fuera voluntario, Sí, escuchamos a la gente. Pero ahí, diputado, ahí también era lo mismo que con la transparencia, porque ¿qué decía la gente, no? Que era el diputado el que tenía que ir a reencantar al electorado. Bueno, está bien, sí. Te estoy diciendo. Sí, no, por eso, se cometió un error. Entonces, por eso que cuando legislamos tenemos que legislar, tratar de reunir dos cosas. Uno, la celeridad y la calidad del proyecto, y además entender de que nosotros estamos legislando para todo Chile y no para 3 o 4 colegios emblemáticos del país.
Perfecto. Vamos al otro tema, porque son varios temas, a veces nos alcanzamos No, con lo pero, menos. pero como te digo, Sí. a mí me preocupa mucho la salud mental de los chilenos y especialmente de nuestros niños y nuestros adolescentes. Dicen algunos, perdón, de ahí el otro día, que los grandes problemas aquí pasan por, de repente, el modelo que tenemos, el sistema moderno, nuestro modelo económico que nos está matando, pues nos obliga a ser más Por eso es que por eso vuelvo a señalar. exitista, dicen algunos. Mira, el problema más que exitista, pero hay una cosa que a mí me preocupa mucho más, es el individualismo. Sí, sí. Y nosotros los seres humanos estamos hechos para vivir en sociedad, ser gregarios. Y entonces yo creo que gran parte de lo que ocurre hoy día con la violencia que existe en todas partes. Veamos la violencia que hay, si hay violencia en nuestros hogares, en nuestras familias. ¿Qué esperamos que haya en nuestras calles, en nuestros establecimientos, si en nuestros hogares hay violencia? Nos hemos preocupado porque hay violencia. Entonces, y además Chile es un país legalista. Cree que haciendo leyes vamos a solucionar los problemas. Pero así parece. Pero no Diputado. es así. No, sí estamos, pero que hay un problema cultural, diputado. Bueno, pero por eso tenemos que y para mí los medios de comunicación son muy importantes. O sea, cómo llevamos a nuestra gente a vivir, a vivir en amistad. Por eso que yo insisto mucho en la política. Y ahí te vuelvo a preguntar, pregunto, me transformo yo en periodista. Llevo muchos años en esta actividad política que es tan compleja, tan difícil, que es de competencia, que es de esto. Pero yo siempre he dicho que a pesar de lo complejo que es la actividad política, debe haber respeto, diálogo, y cuando hay respeto y diálogo, hay amistad. Y si tú ves, yo creo que rara vez Polemiza. Rara vez polemizo. Ujú. Perfecto. Vamos a otro tema. Y no por eso sí. he dejado de cumplir mi función, O de hacer valer de hacer valer sus conceptos. mis conceptos, y sobre todo como parlamentario no he dejado nunca de cumplir mi función fiscalizadora. Ujú. Incluso a veces con personas cercanas en mi trabajo. Perfecto. Vamos al otro tema. El otro tema que está circulando estos días y que habla de lo que algunos tienen más asegurado que otros, pues. Porque la mayoría dice, voy a decir textualmente, estos personajes, hablando de los diputados parlamentarios, legislan, pero ellos no tienen los problemas que tienen el resto, porque ellos no viven con el sueldo mínimo, viven con mucho más, que es uno de los temas que reiteradamente aparece siendo cuestionados los parlamentarios. Y me refiero un poco al nivel de las pensiones, fundamentalmente en esta reforma que se está comenzando a discutir. ¿Cuál es su posición respecto a eso? ¿Y qué responde también? Porque el otro día yo le contaba fuera del micrófono aquí al diputado, en una entrevista le preguntaba a un periodista connotado de la televisión, ¿no es cierto?, en el canal del Senado, le preguntaba a un parlamentario ¿qué le respondía a la gente que decía que ellos no trabajan? Entonces el parlamentario que mirando dijo, porque estuviera un día aquí, dijo. Bueno, no sé. Yo le digo que le pregunten a mi señora y a mi familia. Bueno, primera cosa, y esto creo que es importante señalarlo, los parlamentarios no tenemos ningún sistema previsional especial. La mayoría de la gente cree que los parlamentarios jubilan con un periodo. Eso es incorrecto. Y eso viene del pasado, porque en el pasado los parlamentarios ellos hacían sus imposiciones en la Caja de Empleados Públicos y Periodistas. Entonces, en el caso de mi padre, por ejemplo, sí, es cierto, jubiló con un periodo como parlamentario, pero es porque había trabajado 28 años como médico, entonces se juntaban los años, porque imponían en la misma caja, exacto, que era la Caja de Empleados Públicos y Periodistas. Y por eso entonces un parlamentario que tenía 15 años de imposición y un periodo podía jubilar. Hoy día eso no es así. Hoy día los parlamentarios tenemos el mismo sistema previsional que todos los chilenos. Y eso es lo primero que quiero señalar. O sea, perdón que lo relata, claro. Pero alguien dirá, sí, perfecto, estamos bien. Pero también diputado. No, por supuesto. O sea, es distinta las realidades. No, indiscutible. No, el monto de la imposición es distinto. Por supuesto que es distinto. Obvio. No, si en eso no estoy.
No estamos poniéndonos ahí. No, Claro. solamente estoy señalando ese hecho porque quiero señalar, por supuesto, o sea, todos los que tienen sueldos altos, todas las personas que tienen sueldos altos están privilegiados para su pensión. ¿Ah? Uh-huh. Ahora, quiero señalar lo siguiente. El sistema obligatorio solo te obliga a 75 UFs. Eso es lo más que tú puedes, aunque tu sueldo sea más alto, hasta ahí llega. Hasta llega el obligatorio. Ahora, tú puedes poner a través de APB voluntario. Uh-huh. No sé si me... Sí, correcto. Si correcto. Me explico. Sí. Ya, eso estoy hablando. A ver, a mí una vez en la calle, Juan Luis, me dijeron que era privilegiado. Sí, pero soy privilegiado en el momento que nací. Cuando yo nací en un hogar de un profesional. Ya soy un privilegiado. Estudié en el colegio seminario, otro privilegio. En mi tiempo entraban el 2% de los estudiantes entraban a estudiar a la educación superior. Entré a estudiar, perdónenme, aquí también fue gracias a las notas que tenía, ¿ah? Que pude aprobar el bachillerato y pude entrar a la escuela de medicina. Me recibí, estudié en la escuela de medicina, o sea, ya, como dices tú, ya era un privilegiado. O sea, entonces, cuando uno dice, sí, había un colega mío que decía que había personas que nacían en cuna de oro. Así es. ¿Ah? Entonces, pero ese mismo privilegio a mí me ha hecho estar en esta actividad tan compleja, tan difícil, con Dulce de Agraz, donde sí me siento satisfecho porque creo que en Ñuble, cuando yo asumí la gobernación, habían 225.000 familias que estaban en pobreza o indigencia. Eran 100.000 que estaban en indigencia. Cuando hablo de indigencia son 100.000 personas uh-huh. que no tenían. Bueno, eso, perdón, diputado. No tenían, entonces. Y ahora, en la última encuesta, de 220.000 hay 76.000. Pero todavía no hay. Exacto. Sí. Pero que la pobreza, perdón, diputado, la pobreza ha cambiado. Ya, además, muchas veces, muchos dicen algunos que van a ser pobre porque tienen mucho más privilegios que ser clase media. Por eso digo, volvamos un poco, alcanza el tiempo, diputado. Ya. Volvamos un poco, ¿cuál es su posición respecto al tema de las pensiones? Bueno, muy bien. Aquí hay dos cosas que bueno, y soy lo más breve posible. O sea, uh-huh. Las pensiones está íntimamente relacionado al trabajo. Sí. Porque si el trabajo, lo mismo dices tú, si los sueldos son bajos, las pensiones no pueden ser altas. Además está el tema de la laguna, está el tema del ahorro, por eso que dije yo que hay un ahorro obligatorio. Y el otro que puede ser el APB, el voluntario. Y el otro el voluntario. Y además una cosa que es muy importante, también tiene que haber un aspecto solidario donde tiene que ser el Estado que hacerse responsable. Ya. Eso primero. De lo que se ha presentado, ¿qué es lo que le llama la atención? Segundo, que me parece muy importante, en las pensiones bajas viene un mejoramiento muy importante y que creo que en eso estamos totalmente de acuerdo y que hay que hacerlo rápido. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Son los sueldos, los sueldos medios, diría yo. Que eso se espera mejorar con el 4% del aumento uh-huh. del aporte patronal. Pero eso, mi querido amigo, viene a dar sus resultados en 10 o 15 años más. ¿Estamos? Uh-huh. Ya. Y el otro punto que me parece fundamental es cómo se administran estos fondos. ¿Cómo se administran estos fondos? O sea, porque estamos hablando de la AFP. Sí, yo soy no... A ver si soy claro, por favor, Juan Luis. Bien, perfecto. ¿Ah? Cuando a mí me dicen AFP no, sí, señor. No me gustan las AFP como están hoy día, donde quienes somos los propietarios de nuestros fondos no tenemos nada que decir. Uh-huh. Entonces hay un tema con la administración de nuestros fondos. Yo en ese sentido creo que debe haber un sector, una
AFP privada, administradores privadas y públicas, y la persona que pueda optar. Y en segundo lugar, que también haya mecanismos en el cual nosotros podemos... ¿Por qué, por ejemplo, contra mis propios fondos no me pueden prestar plata el día de mañana si yo necesito para un imprevisto o para un caso fortuito? Para un caso fortuito o por un aporte para mi vivienda. Si yo son mis propios fondos y que yo los voy a, y que usted se preocupará que yo los pague. Entonces, por eso te digo, entonces, ¿qué es lo que termino? Este es un proyecto que va a ser muy complejo y por lo tanto para mí va a ser de larga tramitación. Y por eso que le hemos pedido al gobierno de que hagamos un proyecto rápido donde le podamos subir las pensiones a los sueldos, a las pensiones básicas solidarias, que son las más bajas. Porque las otras, de todas maneras, va a haber un periodo largo en que veamos un resultado. No sé si nos queda claro, porque también la otra discusión ha sido que es el temor, lo que dijo la Central Unitaria de Trabajadores, también he dicho algunos, lo conversábamos en las últimas horas con fundamentalmente la Seremi aquí en el estudio. ¿Cuál es la preocupación de que este aumento que corre por lo patronal lo va a pagar, por lo general, la gran empresa no va a tener tanto problema como lo va a tener la pequeña empresa? Y es ahí donde se anuncian ya esta situación de despido de eventuales 52.000 menos puestos de trabajo. Es que ese es uno de los temas que tendrá que hacer la tramitación, y por eso que yo creo que si el periodo del 4%, hay que ver en cuánto tiempo se hace, para que no vaya a tener un efecto negativo en la fuente de trabajo. No sé si me explico. Correcto, para que el daño no sea traumático. Entonces, por eso, como es tan complejo, no cabe yo lo que sí te puedo asegurar de que este proyecto va a ser larga su tramitación. Y por eso le hemos pedido al gobierno de que a los sectores que estamos todos de acuerdo, a los más vulnerables, que son las pensiones más bajas, subírselas al tiro y démonos el tiempo para estudiar lo otro con más calma, entendiendo que este aumento del aporte patronal va a dar sus resultados en 10 o 15 años más. Perfecto. Nos quedan 2 minutos, porque lamentablemente tengo que entregarle deporte después, entonces no nos queda mucho tiempo. Pero respuesta concreta, diputado, a ver si lo podemos aprovechar. ¿Cómo lo ha hecho el gobierno actual, según su punto de vista? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo en menos de 30 segundos? A ver, yo creo que voy a hablar del sistema legislativo. Bueno. El sistema legislativo, yo creo que nos tuvieron una tremenda sequía legislativa y nos han mandado una serie de proyectos en este último tiempo que vamos a tener que transformarlos. Lo otro, me parece un gobierno que está más que gobernando, me parece que está en campaña, manda proyectos, y lo está normalmente mandando ideas desde el otro. Entonces, eso yo creo que... Y lo otro que me parece que por un lado nos dice la oposición, queremos trabajar con ustedes, y después, por ejemplo, como dije yo, con el problema de la jaula segura, no, si ustedes no me apoyan, están apoyando a los terroristas. O sea, como que hay un doble estándar. Ya, eso así yo veo el gobierno, pero en ese sentido, Juan Luis, lo he dicho y lo voy a hacer en todos los terrenos. Yo voy a hacer una oposición constructiva. Cuando yo crea que el proyecto es bueno, lo voy a apoyar. Cuando el proyecto considero, como ya hablé, no se va a mejorar, trataremos de mejorarlo, y si se mejora, lo voy a aprobar. Y lo más importante, seguiré cumpliendo mi función fiscalizadora. Y lo otro, que me parece fundamental, y es mi preocupación hoy día como parlamentario ya preocupado en la región de Ñuble, es que se concrete la construcción del hospital de Ñuble, que va a estar ubicado en Chillán, el embalse La Punilla, que es una gran obra y que podemos tener dificultades, y la instalación de la nueva región, que creo que lo he demostrado, que cuando hay que apoyar a las autoridades locales, la vamos a apoyar. Cuando haya que fiscalizarla, la tendremos que fiscalizar, porque en este sentido, Juan Luis, voy a ser muy claro, yo quiero que al gobierno y a las autoridades regionales les vaya bien, porque si a ellos les va bien, nos va bien a todos nosotros. Y cuando hay elecciones, ese ya harina de otro costal.
Pero y lo último, ¿cómo lo ha hecho la administración regional a su juicio? ¿Bien? Yo creo que hasta el momento la instalación ha sido buena. Están funcionando todas las Ceremi, se han instalado ciertas Ceremías. No, las Ceremi están todas, pero direcciones regionales. Ahora sí, espero que se apruebe el presupuesto, que lo rechazaron con el tema de la subdere, donde hay 48.000 millones de pesos, que espero que se mantengan. Y lo más importante, y hay un trabajo fenomenal que van a tener que hacer el intendente con los consejeros regionales, con los alcaldes y los funcionarios municipales. Que es rendir los reneros. ¿Cómo gastarla? O sea, ¿cómo ejecutar los proyectos. Y en eso estamos trabajando para que estén los recursos en el presupuesto y estaremos fiscalizando para que se cumpla la gestión. Muy bien. Diputado, muchas gracias, pues. Grata conversación de haberlo tenido en el estudio, que ojalá se repita. Ya estamos preparándolo hoy para gracias, Juan Luis, por la posibilidad que me da una vez más de estar en esta radio que se apronta a cumplir 40 años. 40 años, así que eso es lo más importante y quiero resaltar, quiero decirlo como dirigente político, dirigente gremial durante la dictadura. Esta fue una radio que siempre tuvo las puertas abiertas, fue muy pluralista en ese sentido y creo que esas cosas quiero valorarlas en este momento, Juan Luis. Y la sigue teniendo abierta, así que no hay problema. Sí, no, por supuesto. No, muchas gracias, diputado. No, eso está de perogrullo. Pero estoy hablando de la gracia que esto era el tiempo de dictadura. No, sí, lo entiendo. Gracias, diputado. Salud con agua. Muy bien. El diputado Carlos Abeljarpe nos acompañó en esta edición de Opinión y Actualidad. Muchas gracias y hasta pronto. En Radio El Sembrador hemos presentado Opiniones de Actualidad. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Radio El Sembrador de Chillán. El Sembrador.